Ya. Vamos a hablar de anticoagulación, explicando un poquito lo que habíamos comentado la vez pasada de los trastornos de la hemostasia, ¿no? Porque de todas maneras sí interviene tener ese tipo de conocimiento para más o menos darnos cuenta en qué se basa este tipo de tratamiento, ¿ya? Pero la parte de los anticoagulantes quizás va a ser un poco pesado, vamos a tomar en cuenta ciertos puntos importantes nada más. De por sí la información es amplia, solo que está un poco resumida, ¿ya? Y por favor, necesito que de todas maneras, si tienen dudas, pregunten, ¿no? Si no preguntan, yo voy a preguntar, ¿ya? Así que vamos a empezar. Avisen a los que faltan conectarse, por favor, que se conecten de una vez. Vamos a empezar la presentación, ¿ya? Si no entienden, no hay problema que me pregunten, ¿ya? Para dejar en claro y continuar la exposición. Bueno, chicos, ante todo, buenas tardes. Como les dije, la presentación de hoy es hablar sobre anticoagulación. La anticoagulación, como les decía, es un tratamiento que usamos ampliamente, ¿no? En nuestro medio tenemos varias opciones, en realidad, de un tratamiento anticoagulante, ¿ya? Lo más importante es determinar el tipo de paciente que tenemos, ¿no? Quizás comorbilidades o presentaciones, antecedentes en el cual a mí me ayuden a decidir, ¿no? O situaciones clínicas, ¿no? Que me ayuden a decidir el tipo de anticoagulación. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque todos van a tener la misma función en realidad, todos los medicamentos. Entonces, como yo les había mencionado en la clase anterior, es muy importante entender lo que viene a ser la hemostasia, ¿no? La hemostasia no solamente es un equilibrio en sí, sino que a su vez son dos sistemas que van a estar a la par, ¿no? En un rango prácticamente se podría decir igual, ¿no? Por eso se le llama equilibrio en sistema hemostático. Tanto mi sistema procoagulante, que en este caso viene a ser los encargados de la coagulación, como mi sistema anticoagulante, como los agentes fibrinolíticos o los que me van a producir la fibrinólisis, deben estar en equilibrio para yo tener una muy buena hemostasia, ¿no? Deben cumplir esa función. En este tipo de pacientes que yo voy a indicar un tratamiento anticoagulante, yo voy a tener un trastorno en el cual, o por lo menos voy a crear, ¿no? Voy a intentar alterar o inhibir lo que probablemente mi paciente está incrementado, ¿no? Algún factor o algún agente o alguna patología que esté activando mi sistema procoagulante, ¿no? O por lo contrario, que esté bloqueando a mi sistema fibrinolisis, ¿no? Esto es lo que puede suceder en mi paciente si es que tengo tendencia a formar algún cuadro trombótico, ¿no? Entonces, obviamente, este equilibrio me va a evitar sangrados, me va a evitar trombosis, pero si en este caso vemos que está activado mi sistema de coagulación o está inhibido mi sistema de fibrinólisis, mi paciente puede cursar con trombos. Entonces, la combinación de ambos sistemas vamos a tener tanto activadores, ¿no? De mi coagulación como inhibidores. Eso es importante que sepan, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que participan en esta activación y quiénes son los que participan en esta inhibición? Lo vamos a mencionar. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado la vez pasada, son las fases, es el orden de las fases de la hemostasia, y esta básicamente es la fisiopatología en sí de lo que viene a ser la hemostasia. Ya habíamos también, me parece, sí, lo han hablado en su seminario la semana pasada, ¿ya? De lo que viene a ser las cascadas de coagulación. No es una cascada en realidad compleja, ¿no? Todos los factores de coagulación van a intervenir, algunos por ahí de forma, se podría decir, uniéndose, formando complejos, ¿no? Hay complejos muy importantes. ¿A qué se llama un complejo? A la unión de factores de la coagulación activados, ¿no? Que lo que van a hacer es incrementar, potenciar mi formación de fibrina, porque eso es lo que yo quiero al final de mi cascada de coagulación, ¿no? Incremento de la producción de fibrina, ¿ya? Entonces, a su vez, este trombo, como ya habíamos mencionado, la fibrinólisis lo que va a hacer es disolverlo. ¿Gracias a qué? A dos participantes principales, que viene a ser el plasminógeno y la plasmina, ¿ya?
Y acá están todos los actores, ¿no? Todos los actores que vienen a estar en mi sistema procoagulante, vemos que son varios factores de la coagulación que intervienen, en realidad todos son proteínas, la mayoría de tipo enzimática, ¿ya? Que van a intervenir en estas fases, y mis inhibidores, ¿no? Los que más o menos se podría decir van a inhibir, ¿no? Inhibir a muchos de esos factores de coagulación y muchos de esos complejos que se forman entre estos factores, ¿no? Uno de ellos muy importante es la antitrombina, ¿ya? Y otro es la proteína C y S, que son proteínas que se forman a nivel hepático y lo que van a hacer es bloquear la activación de mi factor 5 especialmente. Ok, entonces vamos a tratar de mejorar eso. Entonces, la anticoagulación viene a ser un tratamiento, ¿ya? Viene a ser un tratamiento, o sea, mediante anticoagulantes, ¿no? Son medicamentos que lo que van a hacer es bloquear la coagulación, ¿ya? Van a hacer que mi paciente no tenga ni tendencia, ni posibilidad, ni riesgo a formar coágulos, como también a disolverlos si es que ya lo tienen presente. ¿Ya? Tienen ambos, se podría decir, indicación, ¿no? Prevención y tratamiento de trombosis, que puede ser tanto venosa o arterial, o tromboembolismo pulmonar, que es otro tipo de cuadro trombótico. Prevención y tratamiento de trombosis secundarias a otras patologías como las patologías cardíacas, entre las más frecuentes las arritmias cardíacas, ¿no? Todo paciente con este tipo de arritmia cardíaca, nosotros evaluamos mediante un score y vemos si realmente amerita anticoagulación de forma terapéutica y de por vida por el riesgo a formación de coágulos, ¿no? Lo otro también es la presencia de prótesis valvulares cardíacas, ¿no? De prótesis, estamos hablando mecánicas, ¿no? Que son las que van a dar mucho riesgo a formación de coágulos. Esos pacientes también la anticoagulación es de por vida. Entonces, ¿qué viene a ser trombosis? ¿No? Muchos escuchamos este término, ¿no? Pero a veces no entendemos el motivo, ¿no? Esta es una circulación normal, ¿no? Lo ideal es que no tengamos ninguna interrupción en nuestro flujo sanguíneo intramuscular. La trombosis en sí no solamente es la presencia de un coágulo, sino también es que este coágulo me va a interrumpir mi flujo sanguíneo, me va a producir obstrucción, ¿no? Y a su vez, si este coágulo llega a desprenderse, ¿no? De mi endotelio y va a viajar por mi torrente sanguíneo, a eso el término llamado émbolo, ¿no? Este émbolo puede ir a otros, puede llegar a otros vasos de menor calibre y obstruirlos y también producir las llamadas trombosis, ¿ya? Estas trombosis dependen mucho del vaso que esté obstruido, le podemos dar nombre, ¿no? Podemos tener trombosis venosa, trombosis arterial, trombosis microvascular, ¿no? De vasos más pequeños también. ¿Y quiénes son los anticoagulantes? Van a ser un grupo de medicamentos que se pueden usar ¿para qué? Para disolver este coágulo, ¿no? Disolverlo o evitar su formación. Estos medicamentos los podemos tener en presentaciones de vía oral, ¿no? En tabletas, ¿no? En cápsulas, pero también las podemos tener en presentación endovenosa y subcutánea, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ya para que más o menos sepan para qué sirven, de qué tratan, dónde van a actuar, ya, y cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de estos medicamentos. Ya me imagino algunos en la práctica, en sus clases de práctica, habrán visto pacientes que usan este tipo de medicamentos, ¿ya? Solamente es para que entiendan los motivos y cómo monitorizar muchas veces estos medicamentos. Entonces, que dentro de los medicamentos que vienen a ser los anticoagulantes orales, tenemos las presentaciones que vienen a ser los antagonistas de las vitamina K, o también llamados cumarínicos, ¿ya? Dentro de ellos tenemos básicamente o principalmente la warfarina, que es lo que tenemos en nuestro medio. Esto me va a actuar sobre inhibiendo factores de la coagulación vitamina K dependientes, por eso se llama antagonista. Entonces me va a inhibir básicamente mi factor 2, ¿no? O también llamado protrombina, mi factor 7, ¿ya? Mi factor 10 y mi factor 12, ¿no? Básicamente va a inhibir estos factores de la coagulación que son netamente vitamina K dependientes, ¿no? Esa es la función, ¿no? Entonces, como no vamos a tener buen funcionamiento de este grupo de factores de la coagulación, por lo tanto, no vamos a tener una hemostasia secundaria
adecuada y no se va a formar más coágulos. No es su forma de acción de este medicamento. Tenemos otros anticoagulantes orales que le dicen los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Son anticoagulantes un poquito de una acción mucho más directa, ya que el antagonista simplemente me bloquea la producción de de la síntesis de estos factores, pero no me los bloquea directamente. En cambio, estos anticoagulantes orales, que le dicen, o los nuevos anticoagulantes orales, sí son inhibidores directos. Tenemos inhibidores directos que bloquean automáticamente al factor 10 activado, que viene a ser el rivaroxaban y el apixaban, son los que más usamos, ¿ya? Y en el caso de los que son, inhiben directamente la trombina, ¿no? Está el dabigatran, ¿no? Son los tres que más usamos en nuestro medio. Existen más, claro, existen más, pero prácticamente no es de uso continuo aquí bueno, acá en nuestro país, básicamente. Y tenemos por último las heparinas, que es lo que es lo que vamos a hablar ahorita. Las heparinas sí son anticoagulantes que se usan más a nivel intrahospitalario, básicamente por su tiempo de vida, de acción o por su peculiaridad de que nos ayuda bastante en monitorizar a mi paciente, ya que la anticoagulación es por un corto tiempo. ¿Ya? Estos medicamentos van a bloquear o se podría decir, alterar el funcionamiento tanto de lo que viene a ser la trombina como el factor 10 activado. No es de forma directa, como en el caso de los inhibidores selectivos, ¿no? Es de forma indirecta, pero de todas maneras la función es muy potente, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las heparinas. Tenemos dos tipos de heparinas, por si acaso, ¿ya? La heparina no fraccionado, también llamada heparina sódica o heparina de alto peso molecular, si por ahí lo encuentran en otras teorías, ¿ya? Viene a ser un medicamento, como su nombre lo dice, es no fraccionado, o sea, es un medicamento de alto peso molecular, ¿ya? Aproximadamente puede llegar a pesar hasta 50 kilodaltons, ¿ya? Entonces es una molécula, se podría decir, grande, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a hacer este tipo de heparina? Me va a potenciar la actividad de la antitrombina. ¿Qué significa? La antitrombina me bloquea a la trombina. Por eso es que yo les decía que va a, de una u otra forma, a bloquear la función de la trombina mediante la potenciación de la antitrombina. A su vez, ¿no? Va a formar complejos con la antitrombina, ¿ya? O sea, va a hacer que mi antitrombina no pueda potencia su acción y tenga mayor selección o más avidez por neutralizar la trombina, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las acciones. La segunda acción que va a tener también es a nivel del factor 10 activado. Igual va a formar complejos. Esta heparina va a potenciar la antitrombina y se va a unir a mi factor 10 activado y por lo tanto también vamos a inhibir lo que viene a ser la hemostasia secundaria. Son los efectos que está descrito que hace este tipo de heparina. ¿Cuál es la ventaja en este caso? Es que este medicamento se puede usar endovenoso y se puede usar también de manera subcutánea, ¿ya? Y lo otro que también tenemos de ventaja es su eliminación, ¿no? Casi es muy poca la eliminación a nivel renal, entonces es muy sugerente usarlo en pacientes nefrópatas, en pacientes en diálisis, en pacientes en falla renal, que no lleguen a diálisis, pero sí tienen una falla renal importante, ¿no? Usamos este tipo de heparina. ¿Cuál es la desventaja? Es que este medicamento, especialmente si lo usamos por vía endovenosa, si queremos una acción rápida o un mecanismo anticoagulante mucho más rápido y lo usamos de forma endovenosa, se tiene que monitorizar mediante exámenes con TTPA, con tiempo de tromboplastina parcial. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? El monitoreo que tenemos que estar solicitando la prueba cada 3, 4 horas para verificar si está en el rango adecuado. La prolongación adecuada que debe llegar máximo es entre 1.5 a 2.5 veces el valor normal o el valor basal del paciente, ¿ya? Y mientras mantengamos esos rangos, mi paciente no va a tener tendencia a sangrado. Usamos en cualquier tratamiento anticoagulante, anteriormente era de
y estaba muy, muy indicado en los tromboembolismos pulmonares, ¿no? Porque los tromboembolismos pulmonares, bueno, eso también lo voy a hablar en la clase más tarde, son emergencias, ya que estamos obturando, está habiendo una trombosis a nivel de vasos muy importantes que me van a alterar mi función pulmonar. El paciente puede empezar con una disnea súbita, ¿ya? Y requerimiento altos de oxígeno y un funcionamiento pulmonar totalmente bloqueado. Entonces, gracias a su actividad rápida, se podría decir, anteriormente era ideal usar este tipo de medicamento, ¿no? En otros casos también lo podemos usar en algunas isquemias cardíacas, ¿no? En infartos muy severos, ¿no? Usábamos en bolos. Estos pacientes mayormente requerían de una unidad de cuidados intensivos, más que todo para la infusión y el monitoreo, por el alto riesgo de sangrado si nos pasábamos de la dosis, ¿ya? Otro grupo de heparinas vienen a ser las heparinas de bajo peso molecular, son las heparinas que más usamos, ya por si acaso. Su nombre lo dice de bajo peso molecular, ¿por qué? Las heparinas sódicas tenían más o menos un peso de 50 kilodaltos, ¿no? En estos casos son heparinas fraccionadas, son como heparinas cortadas. Van a llegar entre 2 a 9 kilodaltos, ¿no? La vía es solamente subcutánea, lo bueno es que el paciente puede recibirlo tranquilamente también del método ambulatorio, ¿ya? Lo puede recibir en casa, tiene la misma potencia de una heparina sódica, ¿ya? En el caso de la anticoagulación, y yo no requiero de ningún examen para monitorizarlo. Automáticamente doy el medicamento y ya sé que está anticoagulado mi paciente. No requiero tomarle ninguna prueba de coagulación para monitorizar. ¿Cuál es mi desventaja con este tipo de heparina? Es que básicamente la eliminación es de vía renal. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Mis pacientes con falla renal, yo tengo que alterar la dosis, disminuirla, ¿ya? Según la depuración de función renal que tenga mi paciente, ¿no? Tengo que muchas veces disminuir la dosis al 50, al 75%, ¿no? ¿Por qué? Por el tema renal. Bueno, este es el mecanismo que yo les he dicho. Ambas heparinas tienen función de incrementar mi antitrombina, mi función de antitrombina y bloquear a ambos sentidos lo que viene a ser tanto mi trombina, o sea, mi 2A activado y mi 10A, ¿no? Como les decía, forman complejos. Las heparinas de bajo peso molecular actualmente en nuestro medio, en nuestros hospitales, son las que más usamos. ¿Ya? Como les dije, las ventajas, no requiero monitorización, amplio rango terapéutico, es muy baja las reacciones adversas y las desventajas, el tema renal y obviamente en pacientes como esta heparina se da por kilogramo de peso. Entonces, en caso de pacientes muy delgaditos, es bien difícil llegar a la dosis adecuada por las presentaciones y en obesos también ponerle tanta dosis por vía subcutánea, ¿no? Esas son las desventajas. Lo mismo está indicado tanto en prevención como en tratamiento de trombosis, ¿no? A ambos casos. Lo puedo usar en algunas cirugías ortopédicas porque usamos anticoagulación preventiva, ¿no? Son pacientes que tienen mucho riesgo a trombosis, ¿ya? Y lo que sí está mucho más indicado en pacientes con algunas patologías, entre ellas las neoplasias, ¿no? Está indicado, ¿no? Y de primera elección, ya que de una u otra forma son un poco más eficaces que los anticumarínicos como la warfarina. Estas son las heparinas de bajo peso molecular disponibles, ¿no? Pero la que usamos nosotros, como les decía, es la enoxaparina. Las demás, la verdad, se usa en otros países, son más caras, básicamente porque a veces las dosis son de mayor cobertura en tiempo, ¿no? Pero en nuestro medio, la enoxaparina es de elección. ¿Cuáles son las complicaciones? Los sangrados, como cualquier anticoagulante, ¿ya? Lo bueno es que tenemos antídotos para las heparinas, la protamina, y en el caso no tengamos la protamina, el plasma fresco congelado. O sea, podemos indicar transfusión de plasma en mi paciente y con eso es suficiente, se revierte totalmente la función de mi heparina. Está descrito que puede de una u otra forma estar asociado a osteoporosis, ¿no? Cuando se usa a larga data. Y lo otro, también hay una enfermedad que se llama la trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? Va a formarse anticuerpos contra mis plaquetas, todo por este medicamento,
¿ya? No es frecuente por si acaso, ¿ya? Pero sí está asociado y mucho más a las no fraccionadas. Vamos a hablar rápidamente de los antagonistas de la vitamina K o también llamado cumarínicos, en este caso la warfarina. Como les decía, antagonista, o sea, bloquea lo que viene a ser la síntesis de vitamina K y por lo tanto todos los factores de coagulación que dependen de esta síntesis van a estar disminuidos. Esto es su efecto. Ahora, estos proteínas, como les decía, estamos frente al 2, al 7, al 9 y al 10, ¿no? Son todos los factores que van a estar interviniendo, o sea, formándose gracias a mi vitamina K. Otras proteínas también se forman gracias a esta vitamina K, que viene a ser la proteína C y S, y acuérdense que estas son inhibitorias, ¿ya? Por eso en algunos pacientes con deficiencia de estas proteínas se van a perjudicar al usar warfarina. De todos los cumarínicos, el que tenemos aquí es la warfarina. Existen otros, claro, solamente que no lo usamos acá, lo usan básicamente en Europa, usan más el acecumarol, ¿no? Acá nosotros en nuestro medio, warfarina. Esto también es importante que más o menos se entiendan. La warfarina es un medicamento que desgraciadamente no vamos a llegar a su pico de acción o se podría decir automático desde que empezamos a tomar el medicamento. Demora. Más o menos su efecto máximo de anticoagulación lo vamos a tener entre 36 a 72 horas, o sea, más de 1 a 2 días probablemente mi paciente va a tener que tomar warfarina para recién llegar al rango de anticoagulación que yo quiero. Ahora, ¿cuánto tiempo dura este efecto después de la toma de warfarina? O sea, yo puedo tener este metabolismo del medicamento por lo menos 5 días antes, posterior a la última toma de mi medicamento. O sea, si yo quiero tener no quiero tener ningún efecto de mi warfarina en mi cuerpo, yo tendría que dejarlo 5 días antes de cualquier procedimiento que yo quiera realizar. Estamos hablando de procedimientos que incluyan pues cirugías, no cortes. ¿Por qué? Porque si no mi paciente puede sangrar. Acuérdense que todo paciente con anticoagulación es un paciente potencialmente que puede sangrar, claro. Entonces tenemos que prevenirlo sabiendo obviamente que va a ser sometido a este tipo de procedimientos y teniendo en cuenta que otros medicamentos podemos tomar de bypass, o sea, usarlos mientras esté recibiendo este tipo de manejo para poder posteriormente nuevamente establecer la warfarina. En cambio, por ejemplo, cuando habíamos hablado de las heparinas, su tiempo de acción es más corta, es solo 12 horas. Entonces, yo tranquilamente, si yo quiero hacer un procedimiento, puedo empezar con enoxaparina y suspenderla solamente 12 horas antes de cualquier cirugía y mi paciente es como que no estuviera anticoagulándose, por lo tanto no voy a tener ningún riesgo a sangrado. Entonces tengan mucho cuidado porque la warfarina el efecto es largo, entonces esto desconocen mucho personal médico y llega a hacer procedimientos sin tener en cuenta esto, ¿ya? Las dosis mayormente son variables en realidad. Podemos empezar con una dosis de 5 miligramos al día en adultos, mayormente en adultos jóvenes, a una dosis un poco más baja en ancianos. ¿Por qué? ¿Y por qué es variable? Porque yo dependo de un examen para este tipo de medicamento. Dependo del tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina a su vez me va a dar un índice que es el INR. Ese es el que me va a monitorizar a mi warfarina. Yo tengo que por lo menos pedir el control entre el quinto y el séptimo día para yo darme cuenta más o menos en qué rango de INR voy a estar. Lo ideal siempre es mantener un INR entre 2 y 3 para yo mantenerme de una forma protegida de riesgo a sangrado. Si yo paso de un INR más de 3, tengo riesgo a sangrar. Entonces, en realidad, la anticoagulación con warfarina es un arte. ¿Por qué? Porque tenemos que estar monitorizando, bajando, subiendo las dosis. Los pacientes tienen que tener una cartilla para nosotros estar colocando cuánto deben tomar al día del medicamento. Porque podemos bajar las dosis a solo una tableta, media tableta, empezar a aumentar a una tableta y media. Hay veces estos aumentos solamente son 1 o 2 veces por semana, ya que, como les decía, tenemos que llegar a un INR estable, que estamos hablando de entre 2 y 3. Estas dosis yo las puedo ajustar hasta semanalmente,
¿ya? Y obviamente tengo que controlarla cada cierto tiempo, mínimo es 4 semanas, ¿no? Al inicio cada 2 semanas, pero posteriormente a que encontramos un INR estable, estamos hablando entre 2 y 3, ya podría pues citar a mi paciente mensualmente, ¿ya? ¿Cuál es su utilidad? Todos los tratamientos para trombosis. La warfarina no lo usamos prácticamente casi para prevención, sino básicamente para tratamiento, ¿ya? ¿Cuál es el valor terapéutico? Llegar a un INR entre 2 y 3. Si yo, por ejemplo, empiezo a darle una pastilla a mi paciente de 5 miligramos, o sea, una sola tableta, termina mi semana y estoy en 2.5 INR, sería genial. Hago mi control en 2 semanas, sigo en 2.5, entonces yo mantendría una sola tableta al día durante todo el mes. Eso sería ideal. Desgraciadamente, a veces eso no pasa en mi paciente. Entonces, por eso es la monitorización constante. ¿Ya? En el caso de que mi paciente sea portador de alguna válvula mecánica, estos rangos deben ser un poquito más altos, de 2.5 a 3.5 de INR. Ahora, no, no está indicado incrementar las dosis al inicio para yo llegar a un mejor, se podría decir, anticoagulación. No, porque esto tiene mucho riesgo a sangrado. La mayoría de sangrados que vienen los pacientes por medicamentos en realidad es por la warfarina. Unos se confunden, toman más dosis y eso es bien peligroso. Y en los casos que pacientes tengan enfermedades congénitas de deficiencia de proteína C, lo que pueden causar el tomar este tipo de medicamentos son las llamadas necrosis cutáneas, que ahora vamos a ver unas imágenes, ¿ya? Y lo otro que tiene mucha desventaja en realidad la warfarina es la interacción con otros medicamentos. Desgraciadamente hay muchos medicamentos en el mercado que el paciente puede usar conjuntamente durante su día y a su vez tomar su warfarina y que me van a alterar la función, pueden potenciar la acción de mi warfarina o inhibirla y alterarme nuevamente mi INR. Hay veces tenemos pacientes que están muy bien controlados en el mes, se le instaló un nuevo medicamento y al mes siguiente vienen con el INR muy bajo o muy alto, ¿no? Esa es la mayor desventaja con la warfarina y esto lo que crea desgraciadamente en nuestros pacientes es el tema de los sangrados. Como les decía, estos son un grupo, en realidad son mucho más, de pastillas, de medicamentos que pueden interaccionar con warfarina. Contraindicaciones, como cualquier otro anticoagulante, yo no puedo dar warfarina o heparinas o cualquier cosa mientras mi paciente tenga algún sangrado activo o por ahí algún riesgo a sangrado activo. Por ejemplo, úlceras, ¿no? Pacientes que obviamente por ahí sepan que tengan mucho riesgo o tienen una herida o algo por el estilo que puede condicionar al sangrado. ¿Cuál es el manejo en el caso, un ratito, cuál es el manejo en el caso, hay algún sangrado? Depende mucho de los niveles de INR. Un toque, chicos. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad, chicos? Chicos, Sí, doctora. Sí, chicos. doctora. ¿Se escucha, no? Ya. Entonces, ¿cuál es el manejo en el caso yo tenga un INR muy alto en mi paciente? Depende mucho. Si hay algún sangrado y es un sangrado amenazante a la vida, probablemente va a requerir la monitorización de este sangrado y a su vez el uso de plasma fresco congelado. Acuérdense que yo les había dicho que los medicamentos, en este caso el soporte transfusional con plasma, me va a revertir totalmente la acción de este medicamento. En el caso no haya un sangrado muy severo, yo quizás puedo, primero es suspender obviamente la warfarina y empezar a dar vitamina K, ¿no? Que el vitamina K prácticamente viene a ser el antídoto, ¿no? Pero solamente eso lo hago en el caso mi paciente pues no tenga ningún sangrado muy severo, como les dije, o por ahí algún traumatismo o algo que haga que amenace la vida de mi paciente. ¿Ya? Hay veces también dependo mucho de los niveles de INR, ¿no? Cuando los niveles de INR son muy altos, definitivamente tengo que empezar a dar vitamina K y a veces de forma constante para yo revertir los niveles, ¿ya?
La vitamina K me llega a normalizar el INR en 6 horas, por eso lo uso solo en pacientes que no tienen un sangrado activo, ¿ya? Puedo usar la vía endovenosa, puedo usar la vía oral, en realidad no hay ningún problema, pero el INR me bloquea mi acción de mi warfarina en 3 a 5 minutos, o sea, es automático. Por eso es que lo usamos preferiblemente en sangrados activos. ¿Cuáles son las complicaciones de usar? En realidad está totalmente contraindicada en embarazadas, en gestantes. ¿Por qué? Porque existe trastornos congénitos, es altamente teratogénica la warfarina. Existe un síndrome de warfarina fetal, por si acaso, ¿no? Mis pacientes pueden tener muchos trastornos genéticos, muchos trastornos displásicos y esto, por ese motivo está totalmente contraindicado. A su vez puede hacer que haya hemorragias intrauterinas, ¿ya? Y lo otro es que yo presente en los pacientes con deficiencia de proteína C las llamadas necrosis cutáneas, que son estas, ¿no? Son necrosis a nivel básicamente de lesiones que se forman, son como unos micro trombos muy pequeños, ¿no? Que hacen que haya una isquemia a nivel cutánea, ¿no? Y el paciente puede llegar a hacer, a requerir amputaciones o a requerir limpiezas quirúrgicas por este tipo de isquemia este, periférica. El síndrome de warfarina fetal o también llamada condrodisplasia epifisiaria va a estar caracterizado por todas estas alteraciones, ¿no? Vamos a tener no solo trastornos a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel de extremidades, a nivel esquelético y anomalías faciales, ¿no? Por eso les decía, tengan mucho cuidado, este medicamento está totalmente contraindicado en gestación en cualquiera de los trimestres, principalmente en el primero. Las diferencias, como les decía, bueno, la warfarina es oral, ¿no? La heparina podemos usarla en forma subcutánea y en el caso de la heparina sódica por vía endovenosa. Y la diferencia básica es el tiempo de acción, ¿no? Acuérdense que la heparina es una acción directa, la warfarina demora mucho tiempo más, ¿no? La warfarina yo necesito monitorizar el INR y en el caso de la heparina sódica mediante TTPA. Y en el caso de la no fraccionada, perdón, de la fraccionada o de bajo peso molecular, no requiero ningún monitoreo. Los antídotos, bueno, ya les comenté. Y en el embarazo sí es seguro el uso de heparina. Puede usarse tranquilamente. En cambio, en warfarina no. Y para terminar, los nuevos anticoagulantes orales, ya, vamos a hablar de dos grupos básicamente, ya. En este caso, los inhibidores directos del factor 10 activado, ¿no? Que les había dicho que son inhibidores selectivos, ¿no? Son prácticamente actualmente los de elección, ya que van a ser seguros, ¿no? No necesito estar monitorizándolos, no necesito estar aumentando o bajando la dosis, por lo tanto, no me van a incrementar el riesgo de sangrado, como quizás lo vamos a ver con warfarina o con heparinas, ¿no? Lo importante es que la absorción es muy rápida, o sea, desde el inicio que yo tomo el medicamento ya estoy anticoagulado. Quizás la dificultad es que la eliminación de este medicamento es básicamente por vía renal, así que en pacientes con insuficiencia renal, desgraciadamente voy a tener problemas, voy a tener que disminuir la dosis, ¿no? Y lo otro también es el tiempo de vida, ¿no? El rivaroxaban en este caso puede llevar un tiempo de vida media de 9 horas, ¿no? Lo puedo usar cada 24 horas, pero al inicio si yo quiero una opción o un mecanismo anticoagulante un poco más intensa, ¿no? Quiero disolver el coágulo un poco más rápido, puedo usarlo cada 12 horas. En el caso de la Pixaban como el Rivaroxaban, ambos van a inhibir, ya les comenté, el 10A activado, ¿ya? La diferencia entre la Pixaban es que en el caso de la Pixaban es el metabolismo, la eliminación básicamente también es a nivel de orina, pero más a nivel fecal a comparación del Rivaroxaban. Por lo tanto, en los casos con falla renal, las dosis también se van a disminuir, pero no tan severamente como en el caso del Rivaroxaban. ¿Ya? En pacientes hepatópatas está mayormente contraindicado porque el metabolismo hepático es alto a comparación del rivaroxaban, ¿ya? Y en este caso se puede usar igual cada 24 horas o en algunos casos también cada 12 horas, dependiendo de la necesidad.
No requieren ningún tipo de otro mecanismo para neutralizar a la trombina, ya. Definitivamente como me altera o me inhibe mi factor 10 activado, ya no requiero de ningún otro mecanismo más, ¿ya? Está indicado para profilaxis y también para tratamiento de trombosis, ¿ya? La desventaja es que no hay un antídoto en sí específico. Hay antídotos que se han estado probando, pero no hay al momento un antídoto específico que tengamos en el mercado para estos medicamentos. En realidad, en estos pacientes lo que usamos es el plasma fresco congelado si es que por ahí presentar algún sangrado secundario. El dabigatran es un inhibidor básicamente de la trombina, ¿ya? O sea, de lo que viene a ser anticipando la formación de fibrina, por lo tanto también su función, su mecanismo es rápido, ¿ya? Eh, Podemos llegar hasta 17 horas de tiempo de vida media, por eso este medicamento sí o sí se puede usar cada 24 y en algunos casos menos, pero en menos, cada 12 horas. El problema es que también es más la eliminación a nivel renal, prácticamente no lo usamos, ni siquiera disminuyendo la dosis, tratamos de no usarlo en pacientes renales, ¿no? Y también como el apixaban y el rivaroxaban no tiene hasta el momento un antídoto específico. De los tres, el que más se está usando o el que más tenemos estudios, básicamente en el sentido de seguridad, es el apixaban, es el que más se está estudiando, ya que está siendo muy bien tolerado en pacientes que son adultos mayores, que es la mayoría de pacientes que requieren anticoagulación y de forma constante, ¿no? Aún no está indicado estos medicamentos como primera línea para algunos problemas como las válvulas protésicas, pero en el caso de las arritmias cardíacas sí, ¿no? Está bien sugerido ya que son medicamentos un poco más seguros, sin requerimiento de monitorización como quizás la warfarina o el tema de la colocación vía subcutánea como en el caso de la heparina, ¿no? Esa es la ventaja de los anticoagulantes orales a comparación de otros medicamentos, ¿no? El dabigatran ahora actualmente es el que menos se está usando, ya. En primer lugar se está usando el apixaban, en segundo el rivaroxaban, ¿no? Como les decía, depende mucho del tipo de paciente que tengamos, ¿no? Si es un paciente patópata, si es un paciente nefrópata, ¿no? Si es una paciente gestante. Nosotros tenemos que determinar qué situación está nuestro paciente para basarnos en qué tipo de anticoagulante se adecua mejor a nuestro paciente. Ya, creo que ese es el último. Bueno, y estas son las dosis. No es necesario que la aprendan solamente para que sepan, cada medicamento tiene realmente su dosis y también depende de la indicación, las dosis pueden llegar a cambiar, ¿no? Pueden ser un poco de mayor cantidad o de menor si solamente es profiláctico, ¿no? Acuérdense que es muy distinto. Profilaxis es solamente una dosis mínima para evitar formación de coágulos y el tratamiento es para disolver el coágulo que ya está presente. Estas son, bueno, contraindicaciones. Todos se contraindican en la gestación, al igual que la warfarina, por si acaso, ¿ya? Y obviamente el sangrado, que eso sí es contraindicación de todo anticoagulante. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. A ver. Chicos, ¿tienen alguna pregunta?